una charla con Carlos Tomada y hablando un poco del Fondo Monetario, ¿no? Y fíjese una cosa, lo que pasaba en aquella época, que se da de vuelta en este momento, ¿no? Allá, el fin de la convertibilidad del oro con el dólar, que fija el 15 de agosto de 1971 el presidente estadounidense Richard Nixon, nada más y nada menos, el mismo tipo que estuvo en el USS Missouri, ahí en el 55, cuando le dan el golpe a Juan Domingo Perón, le derrocan a Juan Domingo Perón. Este hombre estaba apostado en el estuario, digamos, en la entrada del río de la Plata, a la altura de, supongamos, San Borombó, esa zona, de la bahía de San Borombó. Estaba fondeado con un buque de un acorazado de guerra, USS Missouri, que no había sido hundido ahí en Pearl Harbor. Este tipo vino acá con la idea de derrocar a Perón y de detenerlo y llevárselo preso a Estados Unidos, como hicieron después con Noriega. La cosa que bombardea Mar del Plata, mueren 139 personas, bombardea y que los apoyaba era un capitán de navío que fue el papá del ministro del jefe de gabinete que hay hoy, Guillermo Franco. Papá de Guillermo Franco fuera el que estuvo asesorando, prácticamente dirigiendo la operación del bombardeo de Mar del Plata, por parte de un buque de guerra norteamericano apostado a la entrada del río de la Plata. ¿Sí? Y ahí bombardearon un depósito de combustibles, bombardearon un regimiento adepto a Perón, el ejército que se había rebelado con la Revolución Libertadora y defendían el gobierno de Perón, y también bombardearon, fíjense ustedes, el puerto de pescadores de Mar del Plata, ¿no? De Richard Nixon. Bueno, ese 15 de agosto, ya siendo presidente Richard Nixon, en ese momento era director de la CIA, pero el 15 de agosto de 1971, ya presidente, decidió tomar medidas al respecto y fueron 3 grandes medidas las que tomó el presidente norteamericano como fin de la convertibilidad: suspender la convertibilidad del oro con el dólar. Nosotros volvimos en el 92, en la época de Menem, a la ley de convertibilidad, cosa que tenemos una pequeña discusión ahí con el compañero Guillermo Moreno. Conozco como peronista, pero algunas desviaciones que a veces hay que charlarlas y profundizarlas. También se le ocurrió establecer un arancel del 10% de las importaciones, como está haciendo Donald Trump. Es decir, que para ellos es una ideología, ¿sí? Y lo fijan arancel de forma independiente. Los aranceles, por ley, por derecho internacional, por ley internacional, lo fija la Organización Mundial de Comercio. Hacen un acuerdo entre países que operan, que tienen tratado de libre comercio entre los países, en forma laterales o multilaterales o bilaterales, y fijan aranceles. Para eso firman convenios, ¿no? Está el GATT, hay un montón de convenios para eso, pero fijan aranceles, ¿sí? Y las sanciones solamente las determina el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Acuérdense, aranceles, la Organización Mundial del Comercio, y sanciones, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por otra vía, que se establezcan, se impongan sanciones o aranceles son absolutamente ilegales, como nuestra deuda externa, dicho sea de paso. Por eso es muy importante lo que dijo Carlos Tomada hoy, de que no reconocer la deuda externa que está tomando este gobierno la convierte en ilegal, ¿sí? También en esa época, el 15 de agosto de 1971, que suspendió la convertibilidad de oro con el dólar, estableció un arancel del 10% de las importaciones de forma unilateral y una disminución de la ayuda externa en el 10%, ¿no? USAID, que es un servicio de inteligencia que filtra en los países con el verso de la ayuda. Todo ello significaba el fin del sistema fijo que establecía que una onza de oro equivalía a $35, los dólares ya no estaban respaldados por el oro. En otras palabras, que el dólar pasaba a estar respaldado por la autoridad que lo emitía, Estados Unidos y sus Fuerzas Armadas, nada. La Reserva Federal se convertía así en una empresa privada como lo es hoy. La Reserva Federal de Estados Unidos, que emite y controla la emisión de dólares, es una empresa privada. Ya no había un mercado que respaldara las emisiones de dólares, por eso aparece fortalecido
estos grupos financieros, fondos de inversiones como BlackRock, Vanguard y compañía, porque surge de este esquema ideológico, al que yo defino anglo-sionista. Es un nuevo sistema, o mejor dicho, un nuevo choreo monetario internacional, creo que es el título de más honor que le podamos dar a este esquema, un nuevo sistema de choreo internacional, monetario internacional, un nuevo sistema de choreo monetario internacional había llegado. Al no estar el dólar ligado al oro, yo, la verdad, te doy un papelito pintado y de guapo te digo cuánto vale. De guapo, entre maulas y malevos. Las divisas pasaban a fluctuar libremente en los mercados, ¿sí?, bajo la vigilancia de los bancos centrales, que actuaban y actúan como autoridad monetaria privada mundial, dependiente de quién, del Fondo Monetario Internacional. Corría el año 1967 y Juan Domingo Perón continuaba con su exilio forzado en la residencia de la Quinta 17 de octubre, ahí en el barrio Puerta de Hierro, en Madrid, y él, digamos, en general explica su punto de vista con respecto al Fondo Monetario Internacional, entidad que siempre rechazó y a la que ingresó a nuestro país con la revolución fusiladora en 1955, 1956, como parte de su política de entrega de la independencia económica y la soberanía política. Claro, acá el peronismo es combatido todavía por esa vocación a la independencia económica y la soberanía política, logrados durante la revolución justicialista. Entonces, el 19 de abril de 1956, por el presidente de facto de la Revolución Libertadora, el criminal Pedro Eugenio Aramburu, y su coequipo, que era Isaac Rojas, que encabezaba la lectura conocida como Revolución Libertadora, que lo decimos alegóricamente Revolución Fusiladora, ¿no? Porque, es decir, lo que condenaba la Junta Consultiva Nacional, que eran todos los partidos demócratas que habían formado la Unión Popular con Brade, todo lo que sancionaba, condenaba la Junta Consultiva Nacional, de los conservadores, los comunistas, los socialistas que formaban todo ese grupo, lo fusilaba Pedro Eugenio Aramburu y Isaac Rojas. Cuando fue secuestrado y ajusticiado Pedro Eugenio Aramburu, ¿sí?, que todo se escandaliza, no, porque realmente lo que si hubiera esperado que la justicia lo condenara a algo, ya estábamos esperando. ¿Sí? ¿Ok? Cuando en 1946 decía Perón, me hice cargo del gobierno, dice Perón, la primera visita que recibió fue el presidente del Fondo Monetario Internacional, que venía a invitarlo a que nos adhiriéramos al Fondo Monetario, hiciéramos socios del Fondo Monetario Internacional, ¿no? El tema no es económico, sino político. Y dice Perón, prudentemente respondí, necesitaba pensar, y enseguida destaqué a dos jóvenes técnicos de confianza del equipo de gobierno para investigar este monstruo tan peligroso. Nacido, según tengo memoria, y estos eran Antonio Cafiero y Alfredo Gómez Morales, a los técnicos que puso a analizar esto. Según tengo memoria, los sospechosos acuerdos de Bretton Woods es nada más nada menos que entre White y John Mayer Keynes, John Keynes y creo que Francis White. Y Francis White era un hombre de la izquierda estadounidense, norteamericana. Francis White era un hombre de la izquierda, ¿sí?, un hombre de la izquierda norteamericana, y John Mayer Keynes, en realidad, ser con grado, con título de caballero de la corona británica, discutían, debatían cómo cagar al mundo en los acuerdos de Bretton Woods. El resultado de este informe de los muchachos para los jóvenes Cafiero y Gómez Morales, el resultado de este informe fue claro y preciso. En síntesis, se trataba de un nuevo engendro putativo del imperialismo. Yo tengo la ventaja de no ser economista y puedo explicarlo de manera que se entienda, Perón, ¿no? La política de las áreas monetarias después del abandono del patrón oro, ¿sí?, había sido fructífera en el acontecimiento donde siempre el negocio ha estado de por medio mediante diversas maneras de formar la realidad. Se ha conformado ya una larga historia a través del área esterlina de Gran Bretaña,
y ahora como el área económica. En Bretton Woods hizo pasar para eso. Pero fíjense qué curiosidad. Cuando con los acuerdos de Bretton Woods dejamos el área esterlina, ¿sí?, para pasar al área dólar, resulta que lo primero que hace Gran Bretaña es declarar la inconvertibilidad de la libra esterlina con el dólar. Nosotros, curiosamente, creamos una ley de convertibilidad en 1992 para hacer convertir el peso con el dólar. Vaya a saber por qué engendro mutativo y retorcido se nos ocurrió esta maravilla, ¿no?, que todavía venimos sufriendo. Y aunque el pretexto fuera dar respaldo indirecto a las monedas de los países pobres de reservas de oro, en realidad, de verdad, todo ha sido una nueva forma de especular para poder someter, o por la guerra económica, por la guerra militar y la guerra cognitiva, la guerra del conocimiento, a todos estos países, especular con la buena fe de la gente, ¿no?, de estos países. Hasta después de la Primera Guerra Mundial, el área esterlina, que cobijó a numerosas monedas gracias al oro de Inglaterra, que la guerra fue llevando paulatinamente hacia Fort Knox, Estados Unidos, hasta el extremo de que Gran Bretaña se vio en un grave problema para sostener su área monetaria. Lo intentó hacer fundando el Banco Central de Inglaterra y declarando a renglón seguido que si antes el área esterlina estaba garantizada por el oro de Inglaterra, ahora lo estaba por el imperio inglés, no por la convertibilidad con el dólar. ¿Se entiende? Si antes estaba respaldada la libra esterlina por el oro de Inglaterra, ahora lo estaba por el imperio inglés, por la fuerza militar. Pero resulta que Estados Unidos, en el imperio, había acumulado casi el 80% del oro del mundo, y dicta su famosa ley fiduciaria, que establecía que quien presente un dólar en el Banco de la Reserva Federal recibiría su equivalente en oro. Mentira. Esta promesa, aunque jamás se cumplió, tuvo la suficiente atracción natural como para forzar hacia el nacimiento del área dólar. Es así como desde ese momento el dólar pasa a ser la moneda de cambio en el mundo occidental, entrando la libra esterlina, dejaba de serlo, ¿no? Desde entonces, así como antes, toda la semana, desde la Torre de Londres, los ingleses anunciaban el valor oficial del oro frente al pueblo y a viva voz, hacia la cosa, Wall Street se encargó ahora de reemplazarlos en silencio y de sus oficinas en la Quinta Avenida fijando el valor de la onza Troy por el dólar. No del dólar por la onza Troy. Sino, ellos fijaban el valor del oro por el dólar y no el valor del dólar por el oro. Fijaban el valor del oro por el dólar como si la reserva del oro fuera el dólar y no el valor del dólar por el oro, como debería haber sido, ¿no? ¿Ah? Entonces, fijando el valor de la onza T por el dólar americano sobrevalorado, con un precio político que no obedecía a la ley de oferta y la demanda en el mercado áureo internacional, les permitía cobrar un royalty en todas las operaciones en que interviniera esa moneda de cambio. Y así, después de la Segunda Guerra Mundial, la pérdida de gran parte de la reserva de oro de Estados Unidos amenazaban gravemente la existencia del área dólar, gravedad que sigue aumentando con los gastos de posguerra, como lo que Estados Unidos se colocaba en situación parecida a la Inglaterra después de la guerra anterior. Si alguna nación conseguía la formación de esta reserva, en consecuencia era preciso crear un instrumento necesario para consolidar el área dólar y evitar la independencia de los países, la independencia económica y obviamente menos aún la soberanía política. Calculen que las tres banderas del peronismo, la soberanía política, la independencia económica y la efectividad social, imagínense que somos más o menos el diablo en misa, ¿no? El Fondo Monetario Internacional fue una solución. En él participarían la mayoría de los países occidentales, porque son todos socios accionistas, ¿no?, comprometidos mediante una larga contribución al fondo, desde donde se manejarían todas sus monedas y se fijaría no solo la política monetaria mundial, sino también los factores que directa o indirectamente estuvieran ligados a la economía de los asociados. Para que tengan idea, los compañeros y compañeras que me escuchan, en el Ministerio de Economía hay una oficina del Fondo Monetario Internacional.
que el ministro de Economía no puede tomar ninguna decisión y consulta con el Fondo Monetario Internacional. En el Ministerio de Economía, no me acuerdo qué piso, si es como el cuarto, quinto, sexto piso, hay una oficina del Fondo Monetario Internacional que regula las decisiones económicas, políticas, que toma el ministro de Economía en materia de política económica. La realidad después se encargó de ir mucho más allá, como podemos ver ahora, cuando llega la hora, los lamentos, ¿no? Y aquí algunas de las razones, parte de muchas otras, con las cuales el gobierno justicialista de la República Argentina no adhirió al Fondo Monetario Internacional, así como Néstor Kirchner logró también despegarse del Fondo Monetario Internacional y cerrar esta oficina maldita del Ministerio de Economía. El valor de nuestra moneda no lo fijábamos en el país, en aquella época de Perón, como también nosotros establecíamos los cambios de acuerdo con nuestra necesidad y conveniencia con respecto a cualquier otra divisa extranjera. No podemos crear una ley de convertibilidad con el dólar. Eso prácticamente es antinacional, antisoberano. ¿Sí? Para el intercambio internacional recurrimos al trueque y así nuestra moneda real, en aquella época, fueron nuestras mercaderías. Por eso se creó el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio. Porque cuando los países no tenían las monedas fuertes, nosotros acudíamos al intercambio compensado, que es un trueque. Ante el falseo permanente de la realidad monetaria internacional y la maniobra de todo tipo al que se prestaba el incidido sistema creado, no había más recursos que hacerlo así, dejarían de robar impunemente al esfuerzo del trabajo argentino. Así que, compañeros, llegamos al fin de nuestro programa de hoy. Seguiremos con este tema porque es muy interesante. Fíjense que es un tema de manual, ¿no? Tocar el tema así que seguramente que el martes que viene vamos a volver nuevamente el peronismo y el Fondo Monetario Internacional para poder digerirlo y estudiarlo un poquito más. Muchísimas gracias. Hasta el próximo martes, entonces, queridos compañeros. Les mando un gran abrazo. Les saludo Marceijo. Gracias, Dayana Álvarez, por la puesta al aire y la operación. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes a las 15 horas de 15 a 17 en Justicialismo Peronista. Buenas tardes. Hasta luego. Los números de Perón, el Perón económico, el accionariado obrero. Después de derrumbar el valor de la moneda. A favor del pueblo y en contra de la deuda externa. Porque mientras los mercados están cayendo, mi amor por vos continúa creciendo y con alta rentabilidad. El Perón económico y la familia, el Perón económico y el jubilado. El Perón económico desde la niñez hasta la ancianidad. Los números de Perón.